El libro de Marcos. La idea del reino de Dios se destaca desde el comienzo en el libro de Marcos. En Marcos 1:15 Jesús afirma: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Hay muchas referencias en relación al reino de Dios en el libro de Marcos. El reino de Dios es un tema recurrente en el Evangelio de Marcos. Esta semana, Jesús nos enseña por medio de parábolas lo que significa el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permites este día estudiar este tema, parábolas. Cómo tú enseñaste, Señor, la gran verdad sobre el reino de Dios, sobre tu reino, por medio de las parábolas. Te pedimos que nos guíes en este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Parábolas. Para estudiar este tema, antes tómese su tiempo y memoricemos Marcos 4, 24, 25. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. El objetivo del estudio de esta semana es responder a la pregunta: ¿cuál es el significado del reino de Dios tal como lo afirma o como lo presenta Marcos? Y lo vamos a hacer estudiando las parábolas de Jesús que están registradas en el capítulo 4 del libro de Marcos. Una parábola es una narración de un suceso fingido, basado no en hechos reales, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. En ocasiones, los hechos también son reales. Este es el sistema que Jesús utilizó principalmente en sus enseñanzas. ¿Por qué Jesús enseñó por medio de parábolas? Estudiaremos en esta lección la parábola del sembrador, la interpretación que Jesús da de la parábola, el significado o la razón de ser de las parábolas, y también completaremos con el estudio de la parábola de la lámpara y la medida y el crecimiento y la mostaza. Parábolas. Marcos 4 contiene solo 5 parábolas, y esas 5 parábolas es el tema de estudio de esta lección. La primera parábola, la parábola del sembrador, lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Marcos: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús da de ellas. Después de todo, ¿no es este el punto principal de estas historias? ¿Enseñar alguna verdad espiritual útil? Jesús generalmente no suele explicar la parábola, pero en ocasiones lo hace, como el caso de la parábola del sembrador o la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en el libro de Mateo. Esta parábola nos habla acerca de 4 tipos de terrenos. Dice: y al oír, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La semilla que cae en el camino
es devorada inmediatamente por las aves al sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, dice el versículo 4. La otra semilla cae en los pedregales. Demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye el secamiento a causa del sol. El tercer camino es la semilla que cae entre espinos. Demora aún más en alcanzar su infructífero final, y estos la terminan ahogando. La semilla que cae en el buen suelo es la que tiene el desarrollo más prolongado, presumiblemente toda una estación de crecimiento en armonía con el patrón normal de un cereal. Por otra parte, dice Jesús en el versículo 8, la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100%. Tres de las historias tienen que ver con el fracaso: el camino, los pedregales, los espinos. Solo la última se refiere al éxito, a una cosecha muy abundante. La longitud de las historias, las crecientes o la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y a los riesgos que esto implica, pero también la recompensa resultante de seguir a Jesús. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Aprender a esperar, como habla Santiago. Cuando se siembra hay que aprender a esperar. Hay que ser persistentes. Pero también entender que todos tienen la misma oportunidad. Jesús mismo nos explica esta parábola del sembrador. Dice el versículo 14 del capítulo 4, el sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Generalmente somos nosotros los instrumentos humanos, pero todo lo demás lo hace Dios. Y por otra parte, la semilla es la misma en los 4 tipos de terrenos. ¿Qué simbolizan estos tipos de terrenos? Simbolizan a la persona, la disposición para recibir o rechazar el mensaje. Simbolizan a personas con caracteres distintos, simbolizan la personalidad de cada una de estas personas, pero debe quedar en claro que todos reciben la misma semilla, el mismo mensaje. Hay un solo evangelio y es una sola la semilla. Luego Jesús dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La de los pedregales. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús va explicando una a una. En el versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Y el 20 termina con la buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El único exitoso es el de la buena tierra. Y miren, las explicaciones más extensas que da Jesús son referidas al suelo pedregoso y al que está lleno de maleza. En la descripción que hace de los oyentes representados por el caso de los pedregales, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, los momentos difíciles se desmoronan y abandonan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos tiempos. Miren el contraste que presenta Jesús. El de los espinos caen como consecuencia de los buenos tiempos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que las bendiciones abundantes pueden ahogar a la persona, que los problemas, las situaciones de crisis también pueden hacer que la persona se queme y abandone el Evangelio. Por eso en el libro de Proverbios leemos cuando dice el sabio: no me des riqueza ni pobreza, porque si me das riqueza me puedo olvidar de ti, si me das pobreza puedo maldecir tu nombre, mejor dame lo justo, lo necesario. Dame lo necesario. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. Distintos tipos. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrado en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que caen en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. Personas que escuchan y rápido olvidan todo. Y hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y que son de terreno duro. Alguno podrá decir, pero ¿cómo es esto? Si ya están en la iglesia. Escuchan, pero con la misma olvidan el mensaje. Y pueden estar dentro, pero son como la moneda perdida. Están dentro, pero no saben, no se dan cuenta que están perdidos. Porque escuchan el mensaje, ni bien salen, el mensaje dejó de tener poder sobre ellos. En los otros dos casos, en el de los pedregales, en el de los espinos, crecen por un tiempo. Pero el de la buena tierra toma su tiempo, se demora, pero llega hasta el final. Hay todo un proceso que se genera allí. Hasta el final, que son cosechados. ¿Y cuándo serán cosechados? Cuando Cristo venga por segunda vez. Reciben la buena palabra y producen a 100%. Producen, llevan mucho fruto. Algunos se preocupan con esto de mucho fruto, entonces quiere decir que debo llevar muchas almas. No nos corresponde a nosotros llevar almas, a nosotros nos corresponde sembrar la semilla. Es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. La persona decide si acepta o no acepta. Si usted siembra en personas que son de terreno duro o que está simbolizado por los pedregales o por los espinos, van a
abandonar en poco tiempo. Pero a nosotros nos corresponde ser el sembrador. Sembramos. ¿Cuál es la razón de ser de las parábolas? Y aquí nos encontramos con un dilema, con un pasaje un tanto difícil de entender. Los versículos 10 al 12 del capítulo 4. ¿Qué nos dicen estos versículos? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, se les dan todas las cosas. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando leemos nosotros a primera vista, aquí es como que Dios no quiere que nosotros nos salvemos. Es como que Dios no quiere que entendamos el mensaje, no quiere que nos arrepentamos, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mientras leía esta declaración, este pasaje, me vino a la mente lo que en psicología se utiliza, y posiblemente usted también lo ha escuchado, aquello de psicología inversa. La persona te dice algo para que tú hagas todo lo contrario. Y es eso lo que encuentro en este pasaje. ¿Por qué? Porque la Biblia, a lo largo de todas sus enseñanzas, deja en claro, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Está intercediendo por nosotros? Sí. Ezequiel 18:32 dice, no quiero yo la muerte del impío, sino que se convierta para que viva. Y a lo largo de toda la Biblia es esa la enseñanza. Jesús mismo definió la misión de su venida. Él dice, yo he venido para buscar y salvar. Yo he venido a buscar a los enfermos, no a los sanos. Entonces, en pasajes como esto, que aparentemente nos están diciendo lo contrario, tenemos que primero entenderlo a la luz del Evangelio, a la luz del mensaje central. Pero esta no es una enseñanza nueva. Ya en Isaías capítulo 6 nosotros leemos lo mismo. Cuando Dios se revela a Isaías, le muestra su gloria, y Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Y en los versículos 9 y 10 leemos, ¿no? Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El que tiene hambre de la palabra de Dios oirá la verdad y se gozará. Pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, se negará a entender, a cambiar y alcanzar la salvación. En la psicología inversa dicen que hagas algo, tú haces lo contrario. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje y la rechazan? Y muchos otros quieren estudiar la Biblia simplemente para contradecir. Por eso es que las profecías están dadas en símbolos. ¿Y quiénes son los que van a ver y van a entender? Aquellos que dejan que el Espíritu Santo los guíe en el estudio. Pero lo que debe quedar claro es, no es que Dios no quiera que nos salvemos. No es que Dios no quiera que la mayoría no entienda el mensaje. La verdad es que Él murió por cada uno de nosotros. Él vino a buscar y salvar. Aquí se está
refiriendo a aquellas personas que, por más que escuchan, no entiendan, pero no tendrán justificación para decir por qué se perdieron. Cuando leemos nosotros Apocalipsis 20, todos están allí reunidos, todos los impíos, todos los que han resucitado en la segunda resurrección, se abren los libros y se demuestra por qué se pierden. ¿Por qué se pierden? Ninguno dirá yo no supe. Vieron, oyeron, pero no quisieron aceptar. La parábola de la lámpara y la cesta. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? En Marcos 4:21 leemos, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No. ¿Acaso se? ¿La luz para qué se pone? Para que ilumine. Cuando se construye la casa, el punto donde debe ser puesto la luz es en el medio, o si va a haber 2 o 3 luminarias, se los distribuye de tal manera que el espacio quede completamente iluminado, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Dice, en el versículo 22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Todo se va a dar a conocer, todo se va a manifestar. La gran mayoría esta parte lo toman como el hecho de que nuestros pecados van a ser revelados. Y eso es cierto, si es que nosotros tomamos como referencia Eclesiastés 12. Todo pecado va a ser traído a juicio. Eso es cierto. Pero también aquí hay un mensaje. Un día la verdad acerca de Jesús será revelada. Un día la gente entenderá plenamente que Él es Dios. Un día entenderá la gente plenamente que Él vino a morir por cada uno de nosotros, que es el Dios encarnado. En esta parábola Jesús hace 2 preguntas en el versículo 21. La primera espera una respuesta negativa y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Y la segunda pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús pregunta y presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario pierden su razón de ser. En el versículo 22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora haya sido hackeado sabe lo que es ser expuesto, ¿verdad? Pero aquí el mensaje, aparte de que nuestros pecados van a ser revelados, es que un día la verdad acerca de Jesús será revelada. La otra parábola, los versículos 24 y 25, nos habla acerca del crecimiento de la cesta. Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa esto? Miren, aquí está haciendo una referencia a la cesta, a la medida, al comercio. No sé si ustedes alguna vez han ido a algún mercado donde casi no se utiliza la balanza. Algunos, por ejemplo, allí el lugar de donde provengo, un tiempo la gente vendía sus productos por montones. Ahí ponía sus montones, no utilizaban medidas.
así de balanzas. Y cuando uno compraba, ¿no?, un montón, 2 montones, siempre el vendedor te añadía un poco más para que te sientas satisfecho, para que te vayas contento. Y algo de esto está mencionando Jesús en esta parábola. Si el vendedor era bueno, añadía un poco más del producto en la medida para satisfacer a su cliente. Si alguien es receptivo a la verdad, tendrá aún más, pero si la rechaza, aún la verdad que tiene se perderá. Versículo 25. Y recuerden cuál es el propósito de este estudio: responder a la pregunta ¿cuál es el significado del reino de Dios? El mensaje, la semilla, los terrenos tienen que ver con el reino de Dios. ¿Quiénes van a formar parte del reino de Dios en los terrenos? ¿Quiénes? Solo los que son el buen suelo, representados por el buen suelo, solo los que son exitosos. ¿Es así? Claro que es así. La Biblia dice en Apocalipsis, en su mensaje a las 7 iglesias, el que venciere. La corona de vida es para el vencedor. Y aquí se habla lo mismo. Solo los que producen frutos, solo los que son buena tierra, van a formar parte del reino de Dios. Y aquí con estas parábolas de la lámpara y de la medida nos está enseñando lo mismo. Si tú aceptas el mensaje del reino de Dios, se te va a ir añadiendo más luz, va a ir creciendo más luz y más luz. Pero si tú la rechazas, aún ese poquito que tienes va a desaparecer. Y pronto te volverás un tipo académico, lleno de conocimientos, conocerás la Biblia, pero no tendrás la luz. No tendrás la luz. Y se cierra nuestro estudio con el crecimiento y la mostaza. 2 pequeñas parábolas que están en el versículo 30 al versículo 34. En el 26 dice, además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 26. Disculpen, es el versículo del 26 al 32. Yo me estoy yendo muy abajo. En el 26 dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Clarito es Jesús. Así es el reino de Dios. Jesús recuerda el ciclo del crecimiento de una semilla, del cereal. Dice, se siembra la semilla, luego viene la hierba, luego la espiga y luego el grano. Eso es el reino de Dios. Siempre llega al éxito, siempre se llega a producir fruto. ¿Entiende? Siempre hemos sido llamados para producir frutos. Cuando Jesús habla de yo soy la vid y vosotros los pámpanos, también habla de frutos. Y los frutos se van a producir como consecuencia de servir. De servir. Es un proceso que depende de Dios, no del hombre. Versículo 27. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Está esperando, esperando, pero Dios es el que da el crecimiento. Ese es el reino de Dios. Hay personas que se desaniman cuando dan un estudio bíblico y la gente no quiere escuchar. No es tu trabajo el convencer de pecado, es obra del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús venga. Pero se produce el fruto, ¿se dan cuenta? Y esa cosecha es de forma intempestiva. Llega un momento en que se acabó su tiempo. Y lo mismo sucede con la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas
y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cuando Jesús viene, Él empieza a predicar el reino de Dios se ha acercado. Al principio tenía pocos seguidores, como si fuera la semilla de mostaza. Pero después esto fue creciendo. Vino el derramamiento del Espíritu Santo. En un día se bautizaron 3,000, luego ya eran 5,000 y fue creciendo. Hoy en día esa semilla ha sido diseminada. La Biblia prácticamente lo conocen en todo el mundo. Debe haber muy pocos idiomas en los cuales no ha sido traducida la palabra de Dios. El reino de Dios ha ido creciendo. ¿Y para qué? Para que todos puedan verlo, para que todos puedan conocerlo. Se ha hecho muy grande. Ninguno dirá en aquel gran día, cuando se decida el final de cada uno, para vida o para muerte, que no conoció. Por su expansión ha llegado a todo el mundo el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? Y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el significado del reino de Dios tal como lo presenta Marcos? Hay una semilla. Esa semilla es sembrada. Las personas, según su personalidad, según su disposición, deciden aceptar o rechazar. Pero todos reciben el mismo mensaje, la misma semilla. Todos conocerán a Jesús plenamente y tendrán que decidir aceptarlo o rechazarlo, porque el Evangelio ha ido siendo predicado y constantemente vamos predicando y vamos llegando. Por ejemplo, por este medio tengo la oportunidad de llegar a personas de diversos países que nunca hubiera podido hacerlo si tan solo predicara bajo 4 paredes. Predicaría a 20, a 30, a 100 o a 200, pero no llegaría a las personas de diversas nacionalidades. Hoy en día el Evangelio ha llegado. Y esto es el reino de Dios que ha ido en crecimiento. Empezó pequeña, pero ahora es muy grande. ¿Por qué usó Jesús parábolas? Para que los verdaderos buscadores, para que los verdaderos adoradores decidan adorar a Dios en espíritu y en verdad, para que esas personas comprendan el mensaje, nazcan de nuevo y vivan para el reino. Tú eres un candidato al reino de los cielos. Tú eres una persona que puede ser el de la buena semilla, el que produzca a 20, a 30, a 60 y a 100%. Que Dios te bendiga. Amén.